Antes que nada, bienvenidos. Este webinar nace de una pequeña serie de inquietudes que han ido pues llegándonos a lo largo de los meses previos, de distintas preguntas, de distintas consultas, de asociados que se veían en la necesidad de enfrentarse a una actuación delante del público y que eso les generaba pues ciertas dudas o ciertas inquietudes y entonces, bueno, vimos que podía ser interesante o de utilidad hablar de algo que no siempre, que no siempre se habla, que es de las presentaciones, ¿no? De cómo hacerlo, de cómo mejorarlas. Y quizás ahí es la... bueno, os voy a contar un poco, os voy a contar ahora una pequeña introducción de 1, 2, 3 minutos como mucho. Y después Mélida, que es la CEO de Calzotec, y José, que es el director de Idero, van a hacer de intermediarios de todos vosotros, ¿no? Es decir, me van a lanzar preguntas, algunas de las que hemos ido preparando en las sesiones preparatorias de este webinar, y otras las que, por favor, os pido que vayáis dejando en el chat de la sesión, que no os cortéis, que dejéis la pregunta de la manera más natural posible, que no os compliquéis la vida a medida que os vayan surgiendo y ellos me las van a ir lanzando a medida también que vaya siendo la oportunidad. Se trata de... Hay muchas maneras de enfocar un webinar sobre presentaciones. Hay muchos cursos. Seguramente si le preguntáis a Google o a ChatGPT os dará un montón de referencias. Casi todos se refieren a modos de cómo expresar mejor o de cómo actuar mejor delante del público. Casi siempre son trucos de posición, postura, mirada, etcétera. Eh, yo he querido orientar esta sesión más a que seáis vosotros No los le que oigo. contéis. ¿Cómo? Perdón. A que seáis vosotros los que contéis qué es lo que os inquieta cuando tenéis que presentar ante el público, ¿no? Y que sean vuestras preguntas, vuestras necesidades reales, las que construyan este webinar. Creo que todos más o menos hemos pasado en algún momento por una cierta ansiedad ante la necesidad de ponernos en un escenario, a hablar delante de los demás, y que no somos tan raros, ¿no? Quiero decir que por mucho que os parezca que ese miedo solo lo tenéis vosotros, en general lo compartimos todos, cada uno por motivos distintos, pero vienen a ser todos parte de una misma familia de ansiedades. Entonces, ya os digo, por favor, poned en el chat vuestras preguntas y tanto José como Mélida me las irán formulando y harán de vuestros representantes. Venimos no solamente de una cultura que hace mucho hincapié en el miedo al ridículo, sino también de una cultura en la que hablar en público es algo que asociamos de alguna manera con el juicio público, ¿no? Con tener que demostrar que nos merecemos estar ahí, que nos merecemos ese foro o ese lugar que nos han dado para hablar y por lo tanto que tenemos que estar a la altura de las expectativas de todo, no solo de los presentes, sino también de todos los anteriores, de nuestros maestros, de nuestros jefes, de nuestros profesores, de todas las figuras de autoridad que en nuestra vida han sido, y entonces nos pesa mucho la responsabilidad de no fallarle a nadie. Todas esas cosas, de un modo u otro, se combinan para hacer que se nos olvide lo más importante, y es que en una presentación el presentador no es el protagonista. El protagonista de una presentación es la audiencia, es el público. Y nosotros, los presentadores, lo que tenemos que oficiar es de intermediarios entre lo que ese público cree que necesita o espera o ha ido deseando o temiendo que vaya a ocurrir y lo que al final se van a llevar. Precisamente ese es nuestro rol. Cuando estamos presentando algo, cualquier tipo de contenido y con cualquier tipo de objetivo, en realidad el protagonista es el público y nosotros somos los anfitriones. Y como buenos anfitriones, nos deberíamos plantear que lo que les vamos a dar es justo eso que les gusta o que necesitan o que están preparados para recibir. Yo a veces lo comparo con los DJs. Por mucho que uno lleve una lista de canciones que sabe que pueden funcionar para que la gente baile, al final tienes que estar mirando a la pista
y viendo que si bailan o no bailan. Y en función de cómo ves que la gente entra o sale de la pista, vas cambiando la música que vas pinchando. Pues algo así. Vamos con un guión, que está muy bien, que lo tengamos en la cabeza, que sepamos lo que queremos contar, pero lo más importante es mirar y percibir cuál es el estado de ánimo, cuál es la disposición de la gente. Y a partir de ahí, sí me gustaría que tanto José como Mélida me vayan lanzando preguntas. Hemos preparado como 5 pequeños claves, 5 pequeños bloques de contenido. Casi todos tienen luego un resumen en una cosa básica. Y es pensar que todo lo que ocurre encima de un escenario, todo, absolutamente todo, lo identificamos, se obedece a las leyes de la escena, es decir, a las leyes del espectáculo, a las leyes del espacio escénico. Cuando alguien se pone en un escenario, debería pensar que está en un escenario y que, y la audiencia está en un patio de butacas. De una manera intuitiva, cuando nos sentamos en una butaca, somos espectadores. Hay una parte de niño, hay una parte de querer ver algo que nos vaya a sorprender, a emocionar, a entretener o, o- o a impactar de alguna manera. Es decir, no somos eh, profesores, nadie, yo creo que muy poca gente se sienta a evaluar qué tal lo hace el presentador. Nos sentimos con ganas de que el presentador nos cuente algo que nos haga salir distintos a cómo entramos, igual que cuando vamos a cualquier otro espectáculo. Queremos salir con una historia nueva, con algo, con una emoción distinta, queremos salir con ganas de contárselo a otro lo que hemos hecho, ¿no? Lo que hemos vivido. Entonces, es importante saber algunas claves de lo que ocurre encima de un escenario y cómo manejarlas para no ponernos nerviosos y sobre todo para no olvidarnos. Entonces, yo no sé si José y Melida tienen ya alguna pregunta. Os animo a que Sí, vayáis dejando preguntas en el chat a los demás. yo si me permites, Elaine, bueno, primero me gustaría agradecerte que hayas hecho el comentario ese sobre el miedo al ridículo y sobre todo un poco el del síndrome del impostor, ¿no? El de que de alguna forma te sientes juzgado por la audiencia cuando estás haciendo una presentación de lo que sea, ¿no? Principalmente cuando es, bueno, pues, cuando es una audiencia, pues a lo mejor, digamos que cualificada, ¿no? Si estás haciendo una presentación técnica o estás haciendo, bueno, pues una presentación donde se supone que es a profesionales, etcétera, pues de alguna forma te puede llegar a, es verdad que te puede llegar a bloquear un poco el hecho de que te plantees si estás dando, digamos, el suficiente contenido, información, estás aportándole cosas a gente que son buenas, ¿no? En el sector en el que tú te mueves, ¿no? Es cierto que eso es muy importante, ¿no? Eh, yo quisiera preguntarte una cosa. Has hablado de la audiencia, que es lo más importante, por supuesto. Y a mí personalmente me ha pasado muchas veces que en una presentación, sobre todo si es una presentación pues un poquito densa, un poquito, digamos, larga, más allá de 5, 10, 15 minutos, me preocupa la desconexión. La desconexión tanto de la propia audiencia, que en un momento determinado, pues bueno, ya sabes que van pasando los minutos y aunque lo que estés contando sea súper interesante y lo estés contando, lo estés transmitiendo de una manera, oye, pues digamos que atractiva como para que mantengan la atención, pero llega un punto en el que la audiencia se empieza a desconectar. Y ocurre también con el presentador. O sea, el presentador, si en un momento determinado, bueno, pues va pasando el tiempo, es una presentación que ya tienes muy pulida, muy trillada, has hecho un montón de veces y además, pues ves que la audiencia pues tampoco está demasiado atenta, demasiado animada, pues uno mismo se empieza también empieza a desconectar, ¿no? Y cuando uno empieza a desconectar, bueno, pues ya ocurren muchas cosas, ¿no? Ocurre de que se te van olvidando cosas, te pones a pensar en otras historias y empiezas a liar ideas, a liar conceptos, en fin, ya pierdes un poco el hilo, ¿no? ¿Qué consejo darías tú para intentar evitar estas dos desconexiones? Bueno, ese problema revela muchas cosas. Lo primero es que cuando tenemos miedo, ese miedo al que me refería, al ridículo, el miedo a la escena, ¿en dónde nos refugiamos? Nos refugiamos en eso que llamamos la presentación, como si fuera algo externo a nosotros, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es
centrar mucho nuestra preocupación en que haya un documento ahí puesto en una pantalla que, tenga todo el contenido. Por lo tanto, tratamos, en ese momento lo que hacemos es ver a la audiencia como un todo, como si fuera un monstruo multiforme con muchas cabezas. Por lo tanto, algo que no es una persona, algo que es muy difícil de relacionarse, porque es muy difícil relacionarse con un monstruo de muchas cabezas en general. Y de esa manera lo deshumanizamos, lo despersonalizamos, y nosotros también llegamos a ese modo en el de decir, yo no quiero ser el responsable, no quiero que me juzguen, por lo tanto que juzguen mi presentación, que juzguen eso que estoy enseñando. De tal manera que lo primero que estamos haciendo es deshumanizar toda esa relación. A mí me gustaría recordar lo primero que me dijeron en la radio, es, aunque te estén escuchando 50.000, 100.000, aunque os estén mirando en un patio de butacas 200, 300.000 personas, nadie, o sea, todos te escuchan de uno en uno. La escucha, la atención es individual. En realidad les hablas a cada uno muchas veces. Es como uno elevado a n, ya que debo de estar rodeado de unos cuantos ingenieros. Ahí es muy importante que sepamos que no estamos hablando a 1.000, estamos hablando a uno y a uno y a uno y a uno. Son conversaciones individuales que se producen en el mismo espacio. Es muy importante que pensemos que la audiencia nunca es la misma. Por eso que has dicho de ante una audiencia que son expertos o que estás repitiendo una presentación que ya has hecho muchas veces, en realidad es una trampa que nos hacemos para no sentir ese miedo. Es decir, nosotros aquí no somos, estamos simplemente contando una cosa que está escrita, que la habrá escrito otro o yo, pero que está ya ahí, es un documento y por lo tanto no disparen al presentador, ¿no? Y eso a lo que lleva es a una falta de humanización y por lo tanto de emoción y de sentir que ahí enfrente hay gente que, aunque sean todos expertos de la misma materia, cada uno tiene una vida distinta. Una de las cosas que se nos olvida es precisamente pensar en la audiencia antes. No solo qué hacen o qué profesión tienen, sino en qué hora del día estamos, en qué día de la semana estamos y en qué estación del año. Es decir, no es lo mismo hablarle a unas personas que se acaban de despertar, como vosotros, que a unas personas que llevan ya 17 horas de presentaciones o que se han comido ya una feria entera o un congreso entero y que van por la decimoquinta. Tal. Eso cambia, o que sea justo antes de comer o justo después de comer. Por lo tanto, nosotros tendemos a repetir la presentación que llevábamos como si la presentación fuera lo importante, cuando en realidad lo importante es el hecho de la relación que se produce entre el presentador y los demás. Si yo hago lo mismo, sea la hora que sea el día que sea el momento que sea en el orden de las presentaciones, lo que estoy en realidad haciendo es invitar a la audiencia a que piense, le da igual lo que a mí me pase. O sea, al final, los seres humanos somos muy básicos y devolvemos aquello que recibimos. Si tú me demuestras que estás pendiente de dónde pueda estar yo, de lo que puede pasar por mi cabeza, en ese momento yo te presto más atención. Si tú lo que me estás pendiente es del documento que estás enseñando y de no equivocarte con las frases y con las slides, yo dejo de ser importante. Por eso, cuando digo que la audiencia es la protagonista, no es una frase hecha, es que la audiencia es la protagonista. Y Perdona por que lo te tanto, corte, Alain. sí, sí, dale. Alineado con lo que estás diciendo de la audiencia, me acaban de poner una pregunta en el chat que a mí me parece muy interesante porque dice, la pregunta Alexis y pregunta ¿qué haces en situaciones en las que tú estás hablando frente a un grupo de personas que se conocen y en algún momento pues empiezan a hablar entre ellos, ¿no? Aunque sea del mismo tema, pero empieza el murmullo y tú lo ves, tú estás en el escenario y ves Ajá. cómo la gente empieza a hablar. Y dice, me cuesta ser autoritario porque no quiero que me perciban como tal, siempre me Exacto. callo y espero un poco para retomar la palabra. A mí es una pregunta que me parece muy interesante porque esto pasa, o sea, tú estás ahí, ¿no? Y alineado con lo que decía José, que empiezas a ver esa desconexión, esa mirada al móvil, etcétera. Ya el común es que en la segunda fila, ¿no? Empiezas a ver cómo empieza la gente a hablar unas personas con otras. A ver, de nuevo el miedo. Como yo tengo miedo de no estar haciéndolo bien, percibo como una amenaza que los demás se pongan a hablar entre ellos o a mirar el móvil.
A lo mejor está mirando el móvil porque le ha llegado un aviso de su familia que el tío Jonás acaba de ser ingresado en el hospital. O a lo mejor están hablando de lo muy interesante que les parece tu presentación, pero nosotros tendemos a percibirlo como una amenaza, como una desconexión y como alguien que no me está prestando atención. Efectivamente, si el murmullo es muy incómodo, la solución es decir, perdonadme, si hay algo que os interese, que queráis, esperad al final o preguntarles. Autoritario no, por supuesto, porque la atención de cada uno es de cada uno. Pero sí es verdad que si eso puede estar molestándote a la hora de presentar o molestando a los demás que quieren escuchar o generando un ruido, no os preocupéis, no tengáis ningún problema en decir, perdonadme, me está distrayendo mucho esa conversación que estáis teniendo, si no os importa, es decir, vosotros, nadie tampoco os puede negar el derecho a decir, me estoy distrayendo. O sea, no penséis que por estar en un escenario tenéis que ser intocables, como si estuvierais dando el sermón de la montaña. Sois personas que estáis hablándole a personas. Cuando uno está en una presentación, a diferencia de cuando uno está en algo que los demás han pagado por ver, uno de los problemas que tiene es que muchas veces se siente que está imponiendo un discurso a alguien que no le interesa. Y entonces tiene a percibir que esa desconexión lo que le está diciendo es que tú no me estás interesando, lo que tú me estás contando no me apetece nada escucharlo. Hay que prepararlo también. Es decir, cuanto más preparas el entender y el empatizar con el momento de la audiencia, más difícil es que pase eso. En cambio, si tú vas con tu misma presentación de siempre, te diría que te mereces que no te atiendan. Te mereces esa desconexión. Porque tú mismo no lo has preparado lo suficiente como para transmitir ese interés que te despierta esa audiencia. Entonces, si yo voy con mi PowerPoint de todos los días a contarles mi rollo, a hablarles de mi libro, y no he hecho ningún tipo de acercamiento inicial o de propuesta de empatía a los demás, eh, nadie se acerca a quien no se quiere acercar, igual que nadie se desnuda delante de quien se queda vestido. Entonces, es una relación y como toda relación requiere de un acercamiento por ambas partes, no de un juicio. Entonces, si tú no haces nada por acercarte a tu audiencia o estás utilizando contenidos repetitivos, hay una cosa, por ejemplo, que ocurre en el cerebro humano y es que cuando vemos un formato que nos suena ya visto, dejamos de prestar atención. O cuando la voz se vuelve monótona, a partir de un cierto momento entendemos que esa monotonía es también una monotonía de contenido. El cerebro piensa que todo aquello que se mantiene en el mismo tono es que va a ser igual. Por no decir del gran error de las presentaciones, que es poner todo el texto ya en pantalla y tú empezar a hablar. Como uno lee en silencio mucho más rápido de lo que uno habla, cuando nosotros estamos leyendo, la audiencia ya lo ha leído. Y entonces dicen, ¿para qué voy a seguir prestando atención? O sea, nosotros mismos somos muchas veces los enemigos de la atención que queremos atraer, porque les damos ahí, les soltamos no sé cuántos bullets, el público empieza a leerlo y nosotros decimos, bueno, y repetimos eso, como si fuéramos lectores. Entonces, no estamos presentando y por lo tanto Hay no otra, estamos atrapando la atención. hay otra pregunta de Marina en el chat que también creo yo que está relacionada con lo que estamos hablando de la atención y también de la propia fluidez de la presentación, ¿no? Y es ya lo hemos hablado nosotros antes también, y es cuando hacer preguntas, ¿no? Cuando establecer ese turno de preguntas con la audiencia, si dejarlo para el final o integrarlas a lo largo de la presentación, ¿no? Cada cosa tiene su ventaja e inconveniente, ¿no? Porque, por un lado, si las integras, digamos, durante la presentación, es cierto que ayuda a que la gente, bueno, pues no se duerma, no se desconecte, pero también es cierto que pierdes esa fluidez y, bueno, también ahí puede haber alguien Depende de lo que quieras conseguir. Es decir, una de las primeras preguntas que un presentador se tendría que hacer es ¿para qué estoy haciendo esto? No por qué, sino para qué. ¿Qué quiero llevar? ¿Qué quiero que se lleven al final de la presentación? Si lo que quiero que se lleven al final es un contenido muy concreto, entonces diría, no, da ese contenido, contrólalo y deja las preguntas para el final por si ha habido dudas. Si tienes una narración bien estructurada, con un planteamiento, un nudo y un desenlace memorables, entonces deja que todo eso fluya. En este caso, por ejemplo, yo he optado por que surjan las preguntas, que sean las preguntas el guión.
Pero, ¿por qué? Porque me parece mucho más, que vais a aprender mucho más aquello que preguntáis porque os inquieta o os incomoda y no lanzaros cosas que a lo mejor no os interesan en ese momento. Pero en una presentación, por ejemplo, de un producto, de un servicio o de una experiencia, de un caso de éxito, ahí lo lógico muchas veces es que tú tengas un planteamiento narrativo y que dejes las preguntas para el final. ¿Qué ocurre muchas veces? Que se nos olvida qué es lo que queremos que se lleve el interlocutor. Y pretendemos que se lo lleve todo porque ese miedo al ridículo, ese miedo escénico, nos dice, bueno, yo lo voy a contar todo y que se lleve cada uno lo que pueda. Y entonces abrasamos al público con tanto contenido que en realidad queda muy poco espacio luego para que a alguien le surja una pregunta, porque lo que les hemos dejado es agotados. Lo que hemos hecho en ese caso ha sido tratarlos como si fueran una oca para hacer foie. Les hemos metido tanto contenido, tanto contenido, tanto contenido que les hemos provocado una hepatosis. Entonces, el objetivo de una presentación es conseguir que la gente se vaya con algo que les retribuya el tiempo de atención o de asistencia que han dedicado. Y la gente no nos podemos llevar demasiadas cosas porque tenemos problemas mucho más importantes que lo que tú me vas a contar. Tenemos problemas, yo qué sé, mi equipo de fútbol, mi pareja, mis hijos, mis padres, mis amigos. La vida está llena de mi hipoteca, no sé, cualquier cosa, que eso sí que nos ocupa la cabeza. Entonces, una presentación es un acto, como decía, antinatural en el que vamos a intentar abrir un hueco entre lo que realmente le importa a la gente en su día a día para meterle algo, una idea en la que no habían pensado hasta ese momento y sin la que habían podido vivir perfectamente hasta ese momento. Entonces, Para mí, Alain, perdón que te espera un corto un momento, segundo. Mélida, espera, es porque quería terminar esta idea. Entonces, lo primero que uno tiene que plantearse es, la atención de la gente no es infinita. La atención es un receptáculo finito, que tiene, de hecho, es finito y le cabe muy poco. Hay una frase de John Hegarty que a mí me gusta mucho, es, la gente puede agarrar 3 naranjas. Si le tiras 100, agarran 3, pero no sabes qué 3 han cogido. Si le tiras las 3 que tú quieres tirarles, entonces ya sabes lo que han cogido. Eso es lo importante. No se trata de hablar mucho y contar muchas ideas, sino se trata de contar pocas, justas, justo aquellas que quieres que se lleven. Todo lo demás es abrazar a la audiencia, castigarles y eso finalmente hace que las preguntas del final muchas veces ni existan. Mélida. Sí, justo te quería comentar lo de las pelotas, porque para mí fue una metáfora que me ayudó muchísimo a entender lo que estabas exponiendo y esa parte a mí me pareció muy, muy ilustrativa. Yo te Bueno, quería preguntar también. tiene que ver, perdona, tiene que ver también con un planteamiento más estratégico de la presentación. Es decir, a mí me gusta recurrir a esto que decía Sun Tzu, ¿no? Que el buen general primero gana la batalla y luego va a pelear, luego al campo, ¿no? Entonces, el buen presentador primero sabe lo que quiere que los demás se lleven. No va a ver qué es lo que cuenta y qué es lo que se llevan los demás, sino que primero decide, yo les voy a contar esto es lo importante. Y por eso los buenos presentadores no pierden el tiempo en contar la historia del reloj, sino que van a contar la hora y un cuento alrededor de esa hora. Yo todavía veo muchísimos presentadores, el otro día vi uno, que iban a contar los resultados de un estudio. Bueno, los resultados de un estudio ocuparon apenas el 10% de la presentación. El otro 90% de la presentación lo dedicaron a hablar de las excelencias de su empresa. Y dices, ¿en qué momento alguien ha alterado por tanto el objetivo que aquello que era lo interesante se ha convertido en superfluo, ¿no? Entonces, ¿con qué idea te vas al final? Con la idea de que esta gente, con lo que se transmite, no con lo que se dice, con lo que esta gente ha aprovechado que yo estaba interesado en una cosa para venderme el catálogo de su empresa. ¿Y eso qué me genera? Me genera enfado, me genera como que se han aprovechado de mí. Es decir, es muy importante, lo que digo, la audiencia es la protagonista, pero la audiencia hay que acercarse a ella, no pedirle que se acerque a ti porque sí y aprovechar para darles con un montón de contenido sin discriminar y sin saber qué es lo que se van a llevar al final. No se está Creo que animando a la gente a hacer preguntas en el chat. No sé si... No, pero pensaba que tú me ibas a hacer una. iba, Por sí, eso, para- que iba a decir, ibas a decir algo, Melina, me parece, sí.
Sí, yo te quería preguntar con respecto, que tiene un poco que ver, ¿no? Con ese miedo escénico, ridículo y el no conectar con la audiencia. Es un poco un conjunto de... hay situaciones en las que puede que el escenario no sea el más adecuado, ¿no? Cuando nosotros tenemos la conversación, José, tú y yo, si no te importa, José, lo comparto un momento, pero tú nos Sí, compartías sí. que en una presentación se te cayó, ¿no? El medio y tal, y oye, en ese momento te viniste arriba y te salió genial. Pero hay veces que puede darse lo contrario, ¿no? Donde las condiciones escénicas vayan tan en tu contra que agraven todo lo que estabas diciendo anteriormente, ¿no? Y lo que te apetezca es salir corriendo y decir, oye, no merece la pena, ¿no? ¿Tú qué A harías ver, en esa a circunstancia? ver, para empezar, la presentación es el presentador. La presentación no es el documento. Entonces, lo que cuando utilizamos la pantalla, uno de los vicios que hemos ido cogiendo, que se han ido adquiriendo a lo largo de estos últimos 20 años en los que estamos todo el día presentando, digamos, el síndrome del PowerPoint, ¿no? Y es que cuando preparamos el PowerPoint en la pantalla de nuestro ordenador, le cabe todo. Y luego entonces lo proyectamos en la pared. Y dices, pero es que cuando uno proyecta en la pared es una pantalla. Y decía antes, el formato manda sobre el contenido. Cuando tú ves una pantalla desde un patio de butacas, quieres ver cine, no quieres ver PowerPoints. Es decir, quieres ver una imagen potente, un único título, quieres ver una sobreimpresión atractiva, quieres ver vídeo, quieres ver algo que te atraiga los ojos. Hay verdaderas aberraciones en ese sentido, es decir, desde gente no solamente que utiliza 5 o 6 bullets uno detrás de otro, sino que además hay veces, el otro día vi uno que puso una slide, debía estar el texto en cuerpo 14. Era un verdadero asesinato, te sangraban los ojos, ¿no? Y tú dices, ¿por qué hacen eso? Y dices, pues porque pienso que el documento es la presentación. No, la presentación eres tú. La presentación ideal es en la que tú utilizas la pantalla como ilustración, como acompañamiento, por ejemplo, para enseñar una gráfica en un momento dado, porque efectivamente contar una gráfica sin apoyo gráfico, valga la redundancia, es inútil, pero no para hacerte de guión de lectura y menos para hacerle de guión de lectura al público. Eso es matar cualquier tipo de interés o de atractivo. Entonces, lo primero, tú eres el presentador y tú eres el que decide tus ritmos y de acuerdo a tus virtudes o a tus características personales. Una de las cosas que además tiene relación con alguna pregunta que he visto que se estaba formulando en el chat, ¿no? Sobre los nervios iniciales o sobre los tips de comunicación no verbal. El, uno es quien es y está en el sitio en el que está. Es decir, si el escenario es pequeño o grande, si tiene buena o mala luz, si la pantalla funciona o no funciona, si esos son datos, es decir, son datos del contexto, pero uno sigue siendo el mismo. Lo que tiene es que adaptarse al contexto. Igual que tú no hablas igual con una persona cuando estás en una cafetería que tiene un volumen de conversaciones enorme o cuando estás en el salón de tu casa. Ni se te ocurre, ¿verdad? Pues lo mismo, cuando tú estás en un contexto que tiene ciertas características, te adaptas a él. A mí me llama mucho la atención que muchos presentadores no se informan ni se preocupan de preguntar, oye, ¿en qué condiciones voy a hablar? ¿Cuál va a ser el contexto? ¿Qué voy a tener? Ni siquiera de ir unas horas antes a ver cómo es el escenario, a ver cómo se sienten de cómodos o de incómodos, porque eso también influye, ¿no? Llegan, se plantan ahí y tratan de salir adelante como puedan. Ujú. Y hay, como se dice, bueno, alguna de las preguntas que tenemos en el chat, algún truco de alguna forma para quitarte esos nervios iniciales, como por ejemplo, Sí. muchas veces uno no sabe cómo poner las manos, ¿no? Cuando va a presentar, si hacerla andando o estar completamente quieto en el sitio, si mirar a alguien siempre fijo o mirar al fondo o qué hacer con la mirada para de alguna forma Lo, lo- que la gente se sienta que le estás hablando a todos, ¿no? No solo a uno o a lo- nadie. lo primero es no depender del contenido para hacer la presentación, es decir, ensayar. Cuanto más claro tienes lo que vas a decir, menos te preocupas de lo que vas a decir y más te concentras en cómo lo estás diciendo, a quién se lo estás diciendo y dónde lo estás diciendo. Entonces, lo primero es, si puedes, ensayar. Ensayar además, si puedes, con gente que te quiera, con público, en tu oficina, en tu casa o con quien sea. Eso te va a tranquilizar mucho. Todo lo que se ensaya tranquiliza. Dos, hay luego cierto nervio está bien, ¿eh?
porque cierto nervio te saca todas esas hormonas y todas esas historias que hacen que estés súper atento, te saca la adrenalina, te pone en tensión y eso es bueno, porque le da energía a la presentación. Cierto nervio, no el que te bloquea. El dos, hay gente a la que le ayuda la música. A mí, por ejemplo, me gusta empezar las presentaciones con música muy potente. No por eso decía la ley es del escenario. Muy pocas veces he visto que alguien haya dicho, oye, quiero comenzar con una música de fondo, ¿no? El año pasado yo estaba en un congreso y le pedí a la gente de sonido que me pusiera la cabalgata de las Valquirias. Eh, ¿Por qué? Dije, ¿por qué no? Había una música ahí como de ascensor en el fondo mientras estaban los intermedios entre las presentaciones y yo quería elevar la energía de la audiencia. En general, cada uno debería buscar sus propios recursos. Hay gente a la que le ayuda más lo tranquilo y hay gente a la que le ayuda más lo energético. Decía este señor, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. Emilio Duró. Decía que un truco que él utilizaba era dar botes sobre los pies y abrir y cerrar los puños varias veces seguidas, justo antes de empezar a hablar, porque nadie podía tener una actitud pasiva después de hacer eso. Bueno, es una manera de hacerlo. Cada uno tiene que conocerse a sí mismo, no hay un truco para todos, ¿no? Yo utilizo, ya os digo, la música y ensayar y escribir mucho y dejar que las ideas fluyan. Ujú. Y Luego, a mí, una cosa muy importante, el cuerpo. ¿Qué hacemos con él? Si no te puedes estar quieto, camina. Si no tienes un micrófono de corbata, pide uno de mano. Si no tienes uno de mano, pues entonces busca la manera de mantenerte quieto. Es verdad que alguien que está muy nervioso tiende a inquietar a los demás y tiende a poner incómodos a los demás. Tu incomodidad también se traslada. Por eso decía lo del ensayo. Si puedes, no estés mirando a la pantalla todo el rato para indicar que ese es está ahí lo que hay que leer. Sí, eso es también terrible. Pero incluso aunque lo estés leyendo en pantalla y esté saliendo ahí, intenta que no esconderte detrás del atril. Es una cosa muy incómoda ver a alguien detrás de un atril leyendo para los demás, porque la pantalla tiene tanta capacidad de atracción visual que se te va el ojo a la pantalla siempre y por lo tanto quedas como si fueras una voz en off. Aunque estés ahí, eres una voz en off. Entonces, eso es un error frecuente también, el de esconderse. Nadie quiere juzgarte, nadie quiere hacerte daño. Al contrario, la gente que está en la audiencia lo que quieren es saber si pueden sacar algo y van a intentar sacar lo que puedan. Por lo tanto, cuanto más generoso seas, con más generosidad te van a responder. ok, al hilo de una de las preguntas que hay, en este caso de Natalia, diciendo de algún truco inicial, digamos, para deshacer los nervios, a mí alguna vez me ha funcionado, me vas a permitir que ayude a dar un mini consejo, por lo menos de que me ha funcionado a mí, el hacer alguna broma, hacer cualquier comentario sin mayor importancia pues, sobre el tiempo. Vaya día de perros que hace hoy. A ver si cuando terminemos la presentación, pues oye, sale el sol y podemos tomar una cerveza luego tranquilo, fuera. Cualquier cosita así que no tenga nada que ver con la presentación a modo de, bueno, pues de romper hielo, ¿no? Y eso, digamos que causa un efecto doble, ¿no? Por un lado, uy, disculpad. Por un lado, a ti bueno, pues te quita un poco esos nervios iniciales que muchas veces no sabe uno cómo empezar. Decir, bueno, pues vamos a empezar con la presentación, punto uno, etcétera, etcétera. Y luego también creo yo que despierta un poquito también, ¿no? Capta un poquito, digamos que acerca a la audiencia a ti, ¿no? A decir, oye, mira, pues es una persona que estamos hablando ahora como si estuviésemos tomando un café y bueno, y ahora pues vamos allá a lo importante que es la presentación, ¿no? De nuevo, vuelves a lo que decíamos antes. Cuanto más te humanizas, más humanizas a la audiencia. Si tú haces una referencia a algo que ha ocurrido en ese momento, que os ha ocurrido a todos, mejor. Si haces una referencia incluso a su estado de ánimo o a su estado físico, es decir, bueno, ya lleváis 6 horas aguantando esto. Es decir, cualquier cosa que establezca una conexión personal y que diga, esto no soy un robot, vosotros no sois una masa, todo eso facilita la conexión. Antes me decías dónde fijar la mirada. Bueno, la mirada tradicionalmente donde te dicen que es más útil fijarla es al fondo de la sala. Y de vez en cuando elegir dos, tres, cuatro personas repartidas por el patio de butacas como para hablarles a ellos. También vale. Insisto, de todas maneras, los trucos
son los que a cada uno le salgan mejor. Es decir, Demóstenes, el gran orador de la antigüedad, era tartamudo y se ponía piedras en la boca. Y yo no le recomendaría a nadie que se pusiera piedras en la boca para hablar. Es decir, cada uno tiene que utilizar esas técnicas o esas metodologías que se acercan y se adaptan mejor a sus virtudes. Yo he trabajado en la radio, sé que la voz la puedo modular mejor o peor y utilizo mucho la modulación de voz, pero a lo mejor otro lo que dice es, bueno, pues yo es que me siento muy a gusto de otra manera. Bueno, como sea, cada uno tiene la obligación de conocerse para no someterse a un estrés excesivo. No hay un solo patrón de presentador que sirva para todos. La presentación es el presentador. Hay gente que tiene, pues eso, una presencia física que ya de por sí es elegante y hay otros que tienen una presencia física espantosa. Pues cada uno, Al hilo además, trabaja al hilo sobre de eso. esto que comentas precisamente de la, bueno, pues un poco de la presentación, o sea, del presentador, del estilo, etcétera, hay una pregunta de Rafa que habla sobre recomendaciones del atuendo, de cómo, de alguna forma, pues, ir vestido para una presentación, ¿no? La gente, todo acto de comunicación es un acto en el que cuanto más humano y más personal seas, más memorable. Es decir, el objetivo fundamental y no tiene que ver tanto con el atuendo, ¿no? El atuendo yo creo que es el que se corresponda con el posicionamiento del mensaje, con ese para qué quiero que se lleven de aquí, ¿no? Si yo quiero que se vayan con una idea más relajada o si quiero que se vayan con una idea más formal. Es decir, depende del contexto, depende del contenido. En general, lo que se sugiere es que uno vaya lo más parecido a como su audiencia va a ir. Que no vayas de frac cuando los demás están en camiseta y bermudas y viceversa. Pero hay gente que tiene ese objetivo de decir, no, voy a utilizar el atuendo como parte de mi puesta en escena, y también es válido. Y esto me lleva a lo siguiente. El principal, el único, el prioritario objetivo de una presentación es ser memorable, no ser indiferente, no ser olvidado, es ser recordado. Porque si no consigues ser recordado, todos los demás objetivos, que puedan ser vender, convencer, seducir, lo que sea, se quedan fuera. Lo primero es ser memorable. Y la memoria se basa en provocar una emoción. No hay recuerdo sin emoción. Sin emoción, los recuerdos, perdón, la información se pierde. Y el truco para recordar que somos animales que recordamos a partir de impactos emocionales es, primero, que la emoción viaja 10.000 veces más rápido que el pensamiento, y dos, que esto lo aprendí de un publicista escandinavo muy bueno. Decía, simplemente recuerda la regla de las 3 AES. Hay 3 AES que puedes utilizar solas o combinadas para provocar una reacción o una emoción, una motivación en el público. ¿Cuáles son? Ja, la de la risa. Ah, la de la ternura o la de la emoción. Y la del asombro. Sin ni asombras, ni enterneces, ni entretienes o generas una sonrisa, lo más probable que pase es que se olviden de lo que les estás diciendo. Y para eso es para lo que hacen falta las historias, o para eso es para lo que hace falta una cierta narrativa de lo que estás contando, para llevarlo a un punto. Por eso digo que la preparación de la presentación. Un Alineado a momento, un la momento. Entonces, y para generar una emoción tienes que saber en qué emoción están. Eso es lo importante. Es decir, yo no voy a asombrar a quién. A alguien que está con este umbral de asombro. Voy a hacer reír a quién. A alguien que está con este umbral de comedia. No todo el mundo se ríe de lo mismo, no todo el mundo se enternece con lo mismo, no todo el mundo se asombra con lo mismo. Quería decirte que quedan 2 preguntas más en el chat y la primera de ellas va un poco en línea, ¿no?, con lo de las 3 pelotas y el tema de, nos preguntan, ¿cuántas diapositivas consideras adecuadas para mantener la atención de la audiencia y asegurar que se lleven la idea principal? Y además, ¿cuántas ideas crees que deberían incluirse para lograr este objetivo? Pues mira, lo primero, hay una frase que me gusta mucho de Vallejo Nájera que dice: a nadie le han echado en cara nunca que su presentación dure menos de lo que estaba previsto.
Entonces, no os preocupéis por durar menos. ¿Cuántas ideas? Fundamentalmente una, como mucho dos. La gente no se va a llevar más cosas. También depende. No es lo mismo una sola conferencia, una sola presentación, que estar metido dentro de un congreso en el que hay 17 presentaciones seguidas. Entonces, si estás en una historia de 17, piensa que ese público se va a poder llevar una. Intenta que se lleven una. ¿Cuántas diapositivas? Las que necesites. La gente tiende a medir las presentaciones por el número de diapositivas y es un error, porque como digo, en una misma diapositiva tienden a meter un montón de contenido y dicen, no, son solo 5 diapositivas. Y dices, sí, pero en cada diapositiva has metido el Quijote, mi alma. Entonces, ¿qué puedes hacer? Yo desde luego abogo mucho más por, si tenemos una pantalla, utilizar las leyes de la pantalla. Es decir, una imagen potente, una única frase. Y que se queden con ello. No 27 frases en un slide. Porque entonces no se van a quedar con ninguna. Decía Saint-Exupéry que la perfección no se alcanza cuando no tienes nada más que añadir, sino cuando no te queda nada más que quitar. La disciplina del presentador y lo que le vamos a agradecer el público es que nos cuente lo mínimo imprescindible, lo de verdad, la esencia. Por eso todas esas presentaciones que comienzan diciendo, bueno, yo soy, esta es mi historia, este es mi currículum, este es mi trabajo, este es tal, están condenadas al olvido, están condenadas a que desconectemos. Yo no he venido aquí a que tú me cuentes por qué estás ahí, ni a que me justifiques por qué estás ahí. Yo he venido aquí a llevarme algo. Esta es mi hora de vida, me quiero llevar algo. ¿Qué me das? Precisamente con lo que estás comentando, contarle, yo qué sé, pues un montón de cosas que no son relevantes en relación a la idea que le quieres transmitir. Hay una pregunta en el chat de Alexis que dice bueno, la posibilidad de saltarse algunas presentaciones de forma deliberada, ¿no? A mí muchas veces eso me sirve precisamente para decirle a la audiencia, mira, tengo todas estas presentaciones, todos estos slides en los que, bueno, pues te iba a hablar de la empresa, te iba a hablar de los logros que hemos hecho, te iba a hablar de en qué países vendemos. Mira, no me interesa que nada de esto, que contarte nada de esto, que te va a aburrir un montón y vamos a ir a lo realmente importante. Y eso me ayuda, primero, a que la audiencia diga, ostras, este tío no me va a robar tiempo y me va a contar lo que yo realmente quiero escuchar y no 40.000 historias. Y además, de alguna forma también, lo que hablábamos antes, ¿no? Empatizas, ¿no? Empatizas con la audiencia. En realidad, ahí lo que estás transmitiendo es lo que yo voy a decir es menos importante que lo que tú necesitas escuchar. Tú eres más importante que lo que yo quería decirte. Y eso automáticamente genera un interés. Y porque somos así de egoístas, decimos, me está dando más importancia a mí que a lo que traía. No hay nada más sexy que eso. Entonces, eso lo primero. Hay otras maneras de hacerlo. Antes hablabais de los bloqueos. Yo tengo el caso de una alumna de pitch que estaba paralizada de terror delante de su clase, delante de sus compañeros de clase a los que tenía que hacerles una presentación de un formato audiovisual. La gente a la que conocía, gente con la que llevaba 3 meses o 6 meses saliendo de cañas, compartiendo su vida, y aún así estaba paralizada de terror. Me puse a su lado y le dije, ¿tú no quieres estar aquí? Me dijo, no. O sea, ni siquiera hablaba, movía la cabeza de un lado a otro. Dije, tú preferirías estar en cualquier otro sitio mejor que aquí. Tú esto te está haciendo sufrir muchísimo. Odias estar aquí. Digo, pues dilo. Repite lo que te voy a decir. Odio estar aquí. Preferiría estar en cualquier otro sitio antes que aquí. Pero lo que os voy a decir es tan importante que tengo que superar este miedo y este terror porque necesito que lo sepáis. Y a partir de ese momento has utilizado ese miedo tuyo, ese terror tuyo, como una herramienta. Por eso digo que la presentación es el presentador. No el documento, no el PowerPoint. Sois vosotros. Si estáis paralizados de terror, no lo ocultéis. Si estáis nerviosos, no lo ocultéis. Si os produce, no ocultéis nada, no tratéis de impostar. La impostura es mucho peor. ¿De acuerdo? O sea, aprovechad vuestras herramientas. Lo que consideráis vulnerabilidades, y tiene de nuevo que ver con lo que hablamos al principio del miedo al ridículo, lo que la mayor parte de la gente considera una vulnerabilidad no es un defecto. Es el rasgo que os hace diferentes. Y todo lo que os hace diferentes os hace inolvidables. Si os pregunto por nombres de tenistas,
cada uno dirá el que más le guste o el que más se acuerde en ese instante. Si os pregunto por que me digáis qué gente recordáis por tener unos cabreos monumentales, es muy probable que entre el top 5 salga John McEnroe. Nos acordamos no del qué, nos acordamos del cómo, nos acordamos de lo diferente. Y el principal objetivo de una presentación es provocar un recuerdo. Si no hay recuerdo, olvídate de vender. Si no hay recuerdo, olvídate de convencer de nada. Si no hay más preguntas, os digo, si acaso, 5 cosas así que quiero que recordéis, y que todas se resumen en una. La comunicación es un acto de amor. Viene del indoeuropeo, esto me gusta contarlo mucho. Significa comunicar es juntar dos bocas. Es un beso. Comunicar no es te voy a obligar y te voy a forzar a escuchar algo que tú no quieres, pero que tienes que escuchar. No es una imposición, es un diálogo. Incluso aunque el otro esté callado, es un diálogo. Y es un diálogo generoso. Uno tiene que pensar en el otro, no en lo que uno quiere decir, sino en lo que el otro necesita escuchar. Muchas veces, en los eventos y en los congresos a los que asistimos, vemos que hay gente que ha pagado por hablar y soltar su rollo. Han reservado un slot y lo han pagado vía patrocinio o vía lo que sea, y se han abierto 5 minutos, 10 minutos para poder hablar delante de la audiencia. Y como saben que tienen ese espacio reservado y que han comprado su espacio de presentación, te sueltan el catálogo. Voy a terminar con un colofón así un tanto ruidoso. Pagarle a alguien para que se trague cualquier cosa que tú le quieras dar es llamarle a ese alguien una cosa muy fea. Tiene un nombre, como decía, y esa cosa no la voy a decir aquí porque esto está quedándose grabado, pero todos ya sabemos a lo que me refiero. Entonces, si alguien tiene la oportunidad de hablar ante los demás porque lo ha pagado, dales todavía más generosidad. Sé mucho más cariñoso, sé mucho más, intenta averiguar todo aquello que necesitan escuchar y dales lo mejor que tengas, porque si no les estás insultando fuertemente y nadie reacciona bien ante el insulto. Y como entenderéis, el arte de presentar o de presentar sin miedo tiene muchos contenidos. El primero, de verdad, no seáis pesados. Elegid lo que queréis que el otro se lleve, centraos en eso. Una buena manera de pensar es, os voy a decir, sois como los guías de un viaje por el África. Os voy a decir a dónde vamos, os voy a poner un ejemplo de cómo se llega a dónde vamos y os voy a recordar lo importante que os dije al principio. Si tienes una idea, dila 3 veces. ¿Qué te voy a decir? Pon un ejemplo de cómo te lo dije y recuérdalo al final. Y ya está. Y no pienses que lo tenías que haber dicho todo. Creo que ha surgido ahí una última pregunta. Sí, habla de cómo afrontar el momento de dar el precio. ¿Cómo afrontar el momento del precio? Estamos hablando de una presentación comercial. Con la misma naturalidad que cualquier cosa. Si tú has dado algo valioso, te lo van a preguntar. Y si tú has hecho una presentación dando algo valioso, puedes decir, y como comprenderéis, esto no es gratis. Tiene este precio, pero con la misma naturalidad con la que dirías cualquier cosa. Sabemos que las cosas cuestan. Hay incluso quienes empiezan la presentación con el precio. Es decir, señores, esto cuesta tanto. El precio es un argumento. El precio también trabaja sobre los sesgos cognitivos. Y tú dices, esto por ejemplo, cuenta una historia, aunque sea mentira, ojo, es que no utilizamos todos los recursos escénicos que tenemos. Tú cuenta una historia. Por ejemplo, el año pasado no sé quién pagó tantos millones por esto. Y deja esa cifra ahí y termina diciendo, usted lo puede comprar por menos. Utiliza utiliza las herramientas de la historia. A mi tío le pasó esto una vez. A lo mejor no tienes tío, a lo mejor nunca le pasó. Utilízalo. Cuenta algo que la gente pueda decir, en el 1944 el bombardeo de tal no funcionó, se equivocó y no sé qué. Por eso
Yo qué sé, Sí, utiliza una historia. o esto, lo que te estoy vendiendo, cuesta tanto y ahora te voy a explicar por qué cuesta eso, ¿no? Puede ser, puede ser. Esto es carísimo. Hay gente Sí, que sí, ha vendido muy mucho. bien diciendo, este es un precio desorbitado. Y Correcto, ya hermano. entonces tienes la atención de los demás. Dice, este loco viene, dice, os vengo a vender una Algo muy cosa que caro. no podíais ni pagar. Yo qué sé. Utiliza, de nuevo, sorpresa, ternura o hilaridad o risa. Da una emoción. Lo que Tenemos es así. una última pregunta, Alain. Sí, Nos preguntan, ¿recomiendas mostrar un índice al inicio de la presentación? Lo dice que lo ven algunas personas, pero que no termina de convencerle este formato. de nuevo, hay índices que son tremendamente aburridos, pero hay índices que calman la ansiedad del espectador. Depende. Insisto, la presentación eres tú. Por ejemplo, puedes enseñar un índice y decir, este sería el índice del documento que os vamos a dar después, pero este y este y esto me lo voy a saltar. Utiliza el índice. Todo es parte del relato que cuentas. El precio, el índice. Piensa que estás contando algo. Estás contando un cuento. Eh, si tú utilizas el índice, matas la sorpresa, pero a lo mejor tu presentación no tiene que tener ninguna sorpresa final. Utiliza el índice. Pero utiliza el índice como un auténtico guía de viaje. Iremos al Kilimanjaro, antes pararemos en la aldea de Nairobi, después iremos al altiplano, no sé qué, y ahí veremos las jirafas. Es decir, utiliza el índice como un cuento, como un pequeño preámbulo que despierte el interés y el morbo. Nuestras herramientas para mantener la atención es saber lo mismo que nos despierta el interés, la atención a nosotros. Es morbo, curiosidad, deseo, ilusión. Pues si tu índice me lo cuentas como una historia, una enumeración de aburrida, pues entonces no lo hagas. Sí, Ahora, a si tu mí, índice es un cuento, cuéntamelo. sí, a mí me sirve unas veces el índice para decirles, oye, vamos a hablar de esto, de esto, de esto, y al final te voy a contar pues, un proyecto de ejemplo para que veáis cómo, y eso de alguna forma también a la gente lo puede mantener, ayuda a mantener a la gente conectada porque están esperando a que llegue ese final, ¿no? A ver, yo no soy partidario de los índices, yo intento no utilizar los índices. Hay gente muy, muy defensora de los índices, depende del contexto, ¿no? En presentaciones profesionales o en presentaciones o en pitches muy concretos puede ser útil, pero también os digo una cosa, si el índice es igual que el de 27 otras presentaciones que hayan podido ver, ni lo Que uséis, no porque vale para nada. todo lo que suena déjà vu provoca desconexión en la audiencia. Entonces, no abundéis en el error. Todo aquello que suena a ya visto, automáticamente baja el nivel de atención. Sí, no, y un índice para una presentación de 5 minutos tampoco tiene mucho, mucho sentido, ¿no? Efectivamente. En general, ya te digo, los índices, a mí me gusta, por ejemplo, jugar con subíndices o algo así, ¿no? Decir, bueno, vamos a entrar en el capítulo este. Entonces, en este capítulo vamos a hablar. Confundimos a veces hacer una presentación con dar una clase. Por ejemplo, uno de los errores frecuentes es hacerlo como primero te voy a contar lo general y luego voy a ir a lo particular. No, a mí lo que me despierta la emoción, dispárame tu mejor disparo al inicio. Decía Billy Wilder que una película debería comenzar con una explosión y luego ir para arriba. Entonces, no me obligues a comerme toda la introducción para llegar a lo importante. Si sabes por qué estoy ahí y te has preocupado de por qué estoy ahí, atrápame en ese primer instante. A todos nos preocupa, yo qué sé, el apagón del último día. No me empieces a contar la historia de la generación de energía eléctrica, porque entonces me pierdes. Hace poco estuve en un congreso en el que los intervinientes institucionales se empeñaron en describir o en contar la historia de aquello de lo que la audiencia era experta. Entonces era completamente absurdo para demostrar que se habían preparado el hablar ahí, pero les empezaron a contar a la gente lo que la gente ya sabía de antemano. No, intenta empezar con algo que yo no sepa o que me interese mucho. No empieces con algo que ya sé para ganarte el que diga, ah, sí, es verdad, este hombre sabe o esta mujer sabe. No, empieza dándome, zarandeándome. Muchas presentaciones, lo interesante es comenzar con una pregunta. Con una pregunta mm, retórica, no con una pregunta abierta. Si vas a hacer una pregunta al público, mejor que sepas cuál es la respuesta antes de lanzarla, porque si no te metes en un jardín. Mm. En cambio,
a ver, todo lo que sea provocar que la idea preconcebida con la que viene la audiencia de repente se quede suspendida en el aire y entonces necesiten tu apoyo para poder continuar caminando, eso es bueno. Eso es muy típico en las charlas TED, ¿no? Tienen 15 minutos, entonces lo que hacen es lanzar una, una pregunta, algunos de ellos, que dicen, y entonces el cerebro humano le resulta muy incómodo las preguntas, quieren seguida la respuesta. Entonces, como quieren seguir una respuesta, ahí llegas tú y le pones el paso siguiente. Y ya vas respondiéndole en la dirección que tú querías. Sí, pregunta de esa del tipo de ¿y qué haríais vosotros en esta situación compleja, ¿no? Si Les dices hace eso, un te poco... metes en un jardín. Pero si dices a nadie le llama la Pero bueno, atención de que algo que es. O sea, tienes que. claro, cuando lo que viene después es un poco la solución a esa pregunta, ¿no? El recurso de la pregunta es siempre algo que deje que despierte el morbo. El morbo es la gran herramienta de la atención de los seres humanos. Y lo digo no el morbo en el sentido peyorativo, sino esa cosa de, bueno, eros y tánatos. Al final todo el mundo quiere saber algo que... Mirad, las motivaciones son eh, muy básicas y muy humanas y siempre son las mismas. Y os voy a decir cuáles son. Pues las tengo por aquí apuntadas, me las apunté ayer. Aquí está. La gente nos motiva el crecer, es decir, mejorar algo propio, el ser mejores que los demás, es decir, ganarles a los demás, el sentirnos queridos, el ser queridos, o el sentirnos que pertenecemos a un grupo. Entonces, si tú me estás dando algo, yo voy a querer que eso me haga sentir que, uff, con esto yo crezco. O con esto gano voy a estar mejor que mis competidores, voy a saber algo más que otros. O me voy a sentir querido por mis jefes, mi familia, mi entorno o lo que sea, o voy a sentir que pertenezco a un secreto, a una comunidad o a un conocimiento que solamente se tiene en este grupo. Esas son las cuatro cosas que nos motivan a hacer algo, a atender, a querer saber más. Y ya está. Entonces, si no conseguimos ninguna de esas cuatro, es un error. O mejor dicho, es una carencia, no es un error, es una carencia. Creo que hay más preguntas, ¿no, Melida? En el Tenemos dos últimas. Una nos dice, si quieres te lanzo las dos, Alain. Nos Sí. dice, ¿recomiendas un índice al final, las famosas bento cards, que recopilan lo más importante de la presentación? Y luego preguntan también, Pues iniciar si has... Perdón, sí, sí. ¿Te lanzo la última? Sí, sí. Iniciar tu presentación con alguna noticia o evento actual. A mí me suele gustar cuando lo veo, incluso lanzar una estadística o dato para captar la atención del público. ¿Cómo lo ves? ¿Sería una buena forma de empezar de Si forma es fluida? suficientemente llamativa, sí, claro, por supuesto. Si es algo que además está en boca de todos o todo el mundo le despierta, de nuevo, morbo, claro. Es decir, sería absurdo estar en una presentación que Trump acaba de presentar su cuadernito, su planilla de aranceles, y tú estás en una conferencia de comercio y no utilizarlo. Pues sí, es que además está en la cabeza de todos. Todo lo que está en la cabeza de tu audiencia es la arcilla con la que se moldea tu presentación. Entonces, el comunicador trabaja sobre lo que tiene el otro en la cabeza, no sobre lo que tiene uno en la cabeza. Entonces, sí, por supuesto, todo lo que sientas o percibas que es parte de esa conversación, claro, aprovéchalo. Ahora, ¿tienes que utilizarlo siempre? Insisto, nada hay que utilizarlo siempre. Ni en la audiencia es siempre la misma, ni siquiera a distintas horas del día esa audiencia es la misma, ni tú eres el mismo, ni el contexto es el mismo. La presentación es, como dicen, la diferencia entre el teatro y el cine. Es una cosa que ocurre en un momento determinado, es excepcional, extraordinaria y no vuelve a suceder. Por lo tanto, es un evento único, no es repetido. Uno tiene un guión, igual que los actores de teatro tienen un libreto, pero la obra de teatro nunca es la misma. Entonces, pretender que las cosas sean siempre, que vayan a funcionar siempre, si el chiste que te ha funcionado delante de un grupo de ejecutivos de bolsa, lo pretendes hacer delante de un grupo de alumnos de FP de metalurgia, pues a lo mejor no estás prestando atención a que el público es el protagonista, ¿no? Por eso, a mí lo de los trucos los pongo en cuarentena siempre, ¿no? Ojo, mucho cuidadito con los trucos, que los trucos son los que mejor te vayan a ti, los que se adapten a tu personalidad y al momento y al contexto,
¿no? Recuérdame la primera de las preguntas. Sí, la primera decías si recomiendas un índice al final, algo como que recopile lo más importante de la presentación. A ver, si no me has hecho caso y en vez de soltar una sola idea o dos, has soltado 27, sí, claro, evidentemente. Pobres gentes que lo habrán escuchado todo el rato y luego se lo van a tener que comer de nuevo como un recordatorio. Mi sugerencia es, si eres consistente y no te engolosinas y dices solamente una idea fuerza, luego la ejemplificas y luego la refuerzas, o haces un planteamiento sobre ese concepto, pones un caso, un ejemplo o lo desarrollas y terminas cerrándolo con una conclusión y dejando una puertecita abierta a que la gente siga pensando y que por lo tanto les siga interesando la conversación contigo, que eso sería lo ideal, que la presentación no muera en la presentación, sino que abra puertas a continuar el diálogo en otros foros. Entonces, yo creo que no necesitas ningún cierre. Todo depende, insisto. Hay una cosa que decía mi compañero, mi amigo Manolo Balmorisco, que me gusta mucho, y es, la gente queremos participar aunque no hablemos incluso. La gente preferimos que alguien nos diga 2 más 2 a que nos digan 4. Si tú me dices 2 más 2, mi cabeza se pone a trabajar en la misma dirección que la tuya. Si me dices 4, me has dado un resultado que yo me lo tengo que comer. Y ya está. Entonces, pensad que uno quiere ser siempre protagonista del descubrimiento que hace, igual vosotros que la audiencia. Entonces, si me ayudas a ser yo el protagonista de ese descubrimiento, de ese conocimiento que me estás dando, te lo voy a agradecer de por vida. Me habrás hecho sentir más inteligente, mejor que mi competencia, habré mejorado el aprecio y me sentiré parte de una comunidad. Es decir, las cosas que me motivan se habrán visto reforzadas. Entonces, dame la posibilidad de no sentir que yo soy el que recibe y soy pasivo y tú me estás lanzando solamente tus pelotas indiscriminadamente. Invítame a caminar contigo. Por eso digo que somos guías de una aventura, de una experiencia de descubrimiento. Y parece que no haya más preguntas en el chat, creo, ¿no? No tenemos más. Bueno, espero que hayáis recibido alguna cosa de utilidad. Desde luego las preguntas las habéis hecho vosotros, así que vosotros sabréis si las respuestas os han resonado. Insisto que los mejores termómetros de vuestra capacidad como presentadores lo tenéis. Y sobre todo, y muy importante, recordad, nadie ha muerto nunca porque alguien se haya equivocado en una presentación. Es decir, el TEDx que tiene el TEDx que tiene que desmantelar una bomba, si se equivoca, es grave. El tipo que maneja una grúa con un peso de 25 toneladas y 20 pisos de altura, si se equivoca, es grave. El piloto del avión, si se equivoca, es grave. El presentador, si se equivoca, no pasa nada. O sea que no es tan importante, es vuestro ego solamente, es una cosa muy finita, se recupera enseguida. No sintáis que no hay nada trágico en la comunicación. Hombre, salvo que estés en Berlín en 1933 y estés declarando la guerra a Polonia, pero salvo que eso no es una presentación, en realidad, en general, hay muy pocas posibilidades de que una presentación provoque la Tercera Guerra Mundial. Entonces, por favor, asumid que en realidad solamente somos intermediarios entre lo que ese público tenía ilusión o necesidad o incluso oportunidad de descubrir y lo que finalmente se llevan. Y ya está, no hay más. Es mucho menos grave de lo que pensábamos. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por vuestras preguntas, por vuestro interés y cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis dónde nos encontramos. Será un placer continuar la conversación en cualquier otro foro. Y muchísimas gracias, por supuesto, a José y a Mélida, que han sido a los que de verdad os doy el aplauso sonoro. No solamente así, sino muchas gracias, como siempre. Muchas gracias por hacer de interfaces, de intermediarios, de todo. Gracias. Muchísimas gracias. Buen fin de semana a todos. Fin de semana. Adiós. Igualmente.